Dios los bendiga, hermanos queridos. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en este día he estado orando en estos días y verdaderamente uno siempre tiene presente el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, de que si Él no hubiera entregado su vida en expiación por nuestros pecados, nosotros, los que hoy somos sus seguidores, estaríamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, pero gracias a que Jesús pudo cumplir el mandato del Padre, de Dios, hoy la iglesia, nosotros, sus seguidores, podemos tener vida, y esto es algo glorioso, es algo maravilloso, pero pensando en ese sacrificio, que uno diría, ¿y pero por qué el sacrificio de Jesucristo? ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era el propósito? Bueno, la Escritura dice, de tal manera amó Dios al mundo, amó Dios al hombre y a la mujer, que dio a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para que muera crucificado como un criminal cuando Él no cometió ningún pecado, para que por medio de ese sacrificio, de esa tortura, de esa agonía que Él vivió y que luego expiró y entregó su espíritu, toda persona que creyere en ese sacrificio que hizo nuestro Señor, que fue una ofrenda, toda persona que creyera en Él, tanto varón y mujer, pudiera ser salvo y no vaya a condenación. Bueno, pero ¿esto qué quiere decir? ¿Qué es esto de ser salvo y qué es esto de ser condenado? Bueno, nosotros los que estamos caminando en el camino de Dios y conocemos la Escritura, algunos quizás están empezando a conocer, hace poco están caminando en el camino del Señor, otros quizá van a comenzar en breve a caminar de la mano de Jesucristo. Sabemos bien por la Escritura, por la palabra de Dios, que Jesús vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron, o sea, los judíos no le recibieron. Entonces dice la palabra de Dios, más a todos los que creen en Él, Dios le entregó la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, hoy nosotros somos hijos de Dios, lo que antes éramos creación de Dios. Lo que antes, cuando estábamos muertos en nuestros pecados y en delitos, vivíamos como queríamos, pero gracias a que pudimos creer en ese sacrificio, Dios perdonó nuestros pecados y nos salvó. Como dice la palabra de Dios, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ahora bien, no es que solamente nos salvó en esperanza, cambió acá en la tierra nuestra mala manera de vivir, porque muchos de nosotros éramos personas, bueno, no todos, pero algunos había criminales, otros estafadores, engañadores, en fin, idólatras, gente que practicaba la brujería, porque Jesús por todo murió. Y lo bueno de esto es que todos los pecados les serán perdonados a los hijos de los hombres, excepto la blasfemia del Espíritu Santo. Pero que de ese tema no vamos a hablar, sino enfatizar en que todos fuimos perdonados, fuimos lavados, fuimos justificados y hoy tenemos paz para con Dios, como dice Romanos capítulo 5, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo que hemos cambiado de vida, sino que nos salvó. Y para nosotros hay cielo nuevo y tierra nueva. Yo quiero leer y compartir un pasaje con ustedes, amados hermanos, Iglesia de Jesucristo, y con todo aquello que también, por voluntad de Dios, estarán escuchando esta palabra. El capítulo 16 del libro de San Lucas, a partir del versículo 19, nos relata un acontecimiento que fue en los días de los profetas, en los días de Moisés, algo que aconteció a dos personas iguales, podríamos decir, con todos los sentidos, con diferencia de estatus, de poder adquisitivo, pero bueno, ante Dios, tanto rico y pobre son lo mismo, y tanto el rico y el pobre son pecadores, y si no se arrepienten, lamentablemente la perdición está para ellos. Por eso quisiera compartirlo con ustedes. La mayoría conocemos este pasaje de memoria, como yo, pero sabe una cosa, es bueno recordar cuando Dios nos hace y nos trae para que meditemos del porqué del sacrificio de nuestro Señor en la cruz del Calvario, que hay un propósito, hay un motivo, hay un porqué.
Dice la palabra, el rico y Lázaro. Versículo 19 en adelante. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llaga, y ansiaba saciarse de la migaja que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lambían la llaga. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envíalo a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tu bien en tu vida y Lázaro también male, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ir de allá a pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Bueno, lo que quiero tomar en primer lugar, el versículo 19 dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y hacía cada día banquete con esplendidez. Era una persona que tenía poder adquisitivo, que tenía bienes materiales. Era una persona que seguramente era conocida, tenía amistades, porque cuando uno tiene, hay muchos alrededor de uno que están por interés. Bendito sea el nombre de Dios. Y esta persona era rica, dice la palabra de Dios. Y dice que su vestimenta era de púrpura y era de lino fino. Imagino que algo que muy pocos en aquellos días podían vestir de esa manera. ¿Por qué? Porque muy cerca de este hombre, de este rico, que dice la Escritura, que este hombre hacía cada día banquete con esplendidez. Se vestía de púrpura, de lino fino, y cada día hacía banquete, hacía una fiesta, cada día hacía una fiesta. Tremendo, bendito sea el nombre de Dios. Pero no era una fiesta común y corriente, era un banquete con esplendidez. No era algo así como decir: bueno, vamos a festejar el cumpleaños y vamos a hacer algo, una comidita. No, era un banquete que hacía cada vez que se reunía, seguramente con su familia, con sus íntimos, con sus allegados. Pero muy cerca de él dice que había otra persona. Estaba este rico que gozaba de todo esto, de vestirse bien, de comer bien, de ser alabado seguramente por sus amistades, de sentirse orgulloso, de decir: yo soy alguien conocido, yo soy alguien que tiene, que no padece necesidad. Pero estaba la otra cara. Había también una persona, era un mendigo, este se llamaba Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel. Estaba cerca de la puerta de aquel rico, que hacía banquete con esplendidez. Y este, Lázaro, estaba lleno de llaga. Fíjese, tenía problemas, tenía llaga en su cuerpo físico. Imagino que dolorosa, imagino que molesta, imagino que no solamente la llaga, sino ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían la llaga. Qué cara contraria a la que estuvimos hablando del versículo 19, alguien que hacía banquete con esplendidez, alguien que se vestía de púrpura, de lino fino, y acá hay alguien que es un mendigo, es una persona que tiene llaga en su cuerpo, es una persona que tenía hambre, porque dice que ansiaba saciarse, comer, alimentarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían la llaga. Fíjese, 2 personas. Uno puede decir: pero bueno, a este le tocó ser rico y a este le tocó ser pobre. Pero bueno,
no vamos a hablar de esto, pero sí que vamos a hablar de que tanto el rico y como el pobre necesitan arrepentirse de sus pecados, necesitan venir a Cristo, porque si no ambos perecerán. Pero acá hay una gran diferencia. El rico, que hacía banquete con esplendidez cada día, él no estaba con Dios. Su vida era una vida de pecado, era una vida de espalda a Dios. Sin embargo, la Biblia habla sobre este hombre, Lázaro, que le lamían los perros las llagas, que este era un justo, este era alguien que servía a Dios y temía a Dios. Por eso animo y aliento a todos mis amados hermanos que se encuentran quizá pasando alguna situación compleja, difícil, que recuerden este pasaje, porque si sufrimos con Cristo, vamos a reinar con Cristo. Y la verdad que no para siempre se va a sufrir. Nosotros tenemos la esperanza de que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de aquellos que mueren en Cristo. Amén. Y bueno, pero llegó el momento, hermanos, llegó ese momento que le llega a todo hombre. El versículo 22 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Ahora mire usted, le llegó la hora a los dos, pero muere Lázaro, el pobre, el mendigo, el que estaba enfermo, el que ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico. Muere, pero dice que los ángeles vienen y lo llevan al seno de Abraham, al paraíso, al descanso, al consuelo. Por eso, iglesia, no desanimarse, a no desalentarse. Para nosotros vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dios tiene un tiempo para todo. Él sabe lo que hace. Él no se equivoca. Y si está permitiendo alguna enfermedad, alguna situación en su vida, no piense que Dios se olvidó de usted. Él no se ha olvidado. Solo que Dios quiere que sea así de esta manera, y eso no lo va a cambiar absolutamente nadie si Él ha trazado y ha dispuesto que usted tiene que padecer una enfermedad. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Pero lo importante es que usted, por más que esté pasando una enfermedad, su fe no decaiga, sino al contrario, siga creyendo, siga confiando, porque no para siempre se va a padecer en esta tierra. Y lo lindo que después viene, lo glorioso, que los ángeles vienen, amén, y como llevaron a este varón Lázaro al seno de Abraham, así también, si nos llega la hora, vendrán ángeles a buscarnos para llevarnos al descanso, al paraíso, aunque también estamos esperando el toque de la trompeta final para que Jesús arrebate a su amada iglesia al bendito reino de los cielos, amén. Pero dice que murió también el rico y fue sepultado, pero fue sepultado el cuerpo del rico. Se quedó ahí en la tierra, quizá a 3 metros, pero su espíritu, el cual es eterno, dice que en el Hades se encontraba, que es el infierno, que es un lugar de tormento. La palabra lo habla en en Marcos 9, 42, 43 en adelante. Habla de que si tu ojo te da ocasión de caer, córtala, sácalo de ti, porque es mejor entrar sin un ojo a la vida que teniendo los 2 ojos ser echado al infierno de fuego que nunca se apaga y el gusano de ello no muere. O sea, el infierno, nos habla la Escritura, que es un lugar de tormento. Dice que ahí es el lloro y es el crujir de dientes. Y este rico, que vivió como quiso, pero vivió de espalda a Dios, no quiso arrepentirse, le llegó la hora y murió en pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, separación de Dios, y lamentablemente acá no vemos que vinieron los ángeles a buscarlo y a llevarlo al rico al seno de Abraham. No, se fue a ese lugar de tormento, y dice que estando ahí, alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora las cosas se invierten. Al principio, en la vida, cuando los dos estaban vivos en la tierra, el rico hacía banquete con esplendidez. Lázaro ansiaba, dice, saciarse las migajas de la mesa del rico. Ahora es otra cara. Ahora ocurre de que Abraham está en su seno, pero ahí se encuentra Lázaro.
Y ahora el que está anhelando estar del otro lado es verdaderamente el rico. Y mire lo que le dice. Y dice el versículo 24, que el rico, estando él dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envíalo a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, quizá delante lo veía Lázaro y lo menospreciaba. Sin embargo, ahora estaba pidiendo misericordia y deseaba que Lázaro pudiera refrescar la punta de su dedo en agua y refresque la lengua de él, porque estaba atormentado. Qué terrible, ¿verdad? Hermanos amados, al hombre le está establecido morir y luego el juicio. Y es terrible morir en pecado, es terrible morir sin Cristo, porque uno muere en perdición. Por eso pensemos, es lindo cuando, como dijo Juan: amado, deseo que prospere tu alma, así como prosperas en todas las cosas. Amén, que seas prosperado, como prospera tu alma, y no que verdaderamente uno en esta vida tenga de todo y luego se pierda y se encuentre en ese lugar de tormento. Y dice la palabra de Dios: pero Abraham le contestó: hijo, acuérdate que recibiste tu bien en tu vida, y Lázaro también male, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado en el lugar que te encuentras, que es el infierno. Entonces vemos que hay una recompensa. Por eso vale la pena, iglesia, de esforzarse en el camino, porque sabemos que vamos a tener un lugar donde vamos a descansar, donde vamos a poder disfrutar. Aún en este mundo quizá nos toca padecer, pero saber que Él nos va a dar luego la consolación, el galardón, la recompensa, iglesia. Pero no así aquella persona quizá adinerada, también aquel pobre que no se quiere arrepentir de sus pecados, que quiere vivir de espalda a Dios, y Dios lo está llamando en este tiempo a que se vuelva a Él, a que venga Cristo y lo menosprecie y lo rechace. Sepa que la muerte va a llegar en cualquier momento, y si usted no se arrepiente y no viene a Cristo, se perderá. Pero Jesús no murió para eso. Jesús murió para que usted sea salvo, para que usted pueda creer en Él y tenga la vida eterna. Entonces, dice la palabra de Dios: además de todo esto, le decía Abraham, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que, o sea, de vosotros, ya no le hablan singular, le hablan plural. O sea que Lázaro estaba ahí con él, eran dos, sí, plural, pero el rico estaba con otras personas. Qué tremendo. ¿Y cuánta gente hace años está en ese lugar de tormento, sufriendo? La fama, la gloria, lo que conquistaron en la tierra no les sirvió para nada, porque cuando murieron descendieron a ese lugar de tormento. ¿Cuántos quizá que son importantes, poderosos entre comillas en la tierra, orgullosos, que andan por ahí diciendo que bueno, que ellos todo lo pueden lograr, que lo que quieren lo tienen? Sí, acá en la tierra hasta cierto punto, pero sabe una cosa, que si la persona no se arrepiente, perecerá, sufrirá, va a estar atormentado como este rico en el infierno. Entonces no se puede pasar ni de ahí para acá ni de allá para aquí. Entonces ahí, mire, le hace otra petición el rico, y le dice: te ruego pues que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. O sea, él se recordaba, la memoria estaba intacta, de que tenía 5 hermanos, y él no deseaba que sus hermanos vayan a ese lugar. Pero Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óigalo. Esto pasó en los días de Moisés y los profetas. Entonces le dice el rico: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. El que estaba ahí sufriendo en ese tormento, él creía que si resucitaba a alguien, si iba y le predicaba y le decía: no, hay un lugar de tormento, arrepiéntanse, busquen a Dios, hagan como hizo Lázaro, que a pesar de que estuvo enfermo, de que era un mendigo, que no poseía bienes de la tierra, él su fe la puso en Dios y caminó con Dios, y hoy está en el seno de Abraham, está en la consolación. No, verdaderamente, hermanos amados, mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Qué cosa tremenda, ¿verdad? Pero es la realidad. Aún yo creo, muchas veces lo dije, todo cristiano que haya tenido una experiencia
y que quizás haya podido ver el infierno porque se lo mostró Dios en un sueño, en una visión, en una revelación, pero se descuida de las cosas de Dios, verdaderamente cuando hay un descuido, ya ese temor se va, esa gratitud a Dios por el sacrificio se va, y lamentablemente uno es como que dice, y bueno, que se haga lo que Dios quiera, si me toca ir a ese lugar, me iré a ese lugar, pero no, a ese le tocó ir a ese lugar porque él murió en pecado, pero él quería salir de ahí, y aún no quería que sus hermanos fueran a ese lugar. Ese no es un lugar para orgullosos y soberbios, ahí la soberbia y el orgullo queda por el piso, ahí es el ay, ahí es el lloro, ahí es el crujir de dientes, ahí es el fuego que nunca se apaga, ahí es el gusano que no muere. Es tremendo ese lugar. Por eso insto a todo cristiano que está viviendo a media, que está claudicando, quizás pensando alejarse del camino de Dios, que lo piense 2, 3 veces. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios es bueno, pero Dios no tendrá por inocente al culpable. Esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con usted, iglesia, y espero que también, si escucha alguno que está apartado, si alguno que verdaderamente Dios le está llamando al camino de Dios, pueda buscar a Jesucristo, porque solamente en Cristo hay salvación, hay esperanza, y pueda allí humillar su corazón donde se encuentre, quizá en una prisión, en alguna comisaría, en algún hospital, pueda pedirle perdón a Dios y el Señor le va a perdonar. Dice la Escritura, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Que Dios lo bendiga, y estamos orando por todos nuestros oyentes, por todo aquello que nos sintoniza. Cada vez que tienen la oportunidad, estamos orando con nuestro hermano Pastor Oscar Rodríguez, para que Dios verdaderamente colme de bendición a su pueblo, y también vidas puedan venir a Cristo y hermanos apartados puedan volver a la casa de su Padre. Que Dios los bendiga enormemente. Amén.